Bueno, este ciclo, este breve ciclo de conferencias, creo que van a ser 2 o 3, ¿verdad? Se vincula a lo que es el derecho probatorio. Y ustedes me van a decir, doctor, pero nosotros ya sabemos lo que es la prueba, sabemos lo que es un testigo. Pero bueno, cuando uno lee por allí en alguna sentencia que un juez dice que el testimonio o el testigo es prueba directa, me doy cuenta de que no está tan claro cómo funciona la prueba y cómo es, digamos, la filosofía de la prueba. Cuando hablamos de derecho probatorio, vamos a mirar la prueba no solamente desde la norma, sino también desde los principios que le infunde y que le da contenido, y también desde los valores. ¿Y por qué les hablo de valores en la gestión de la prueba? Porque ustedes saben que desde que el derecho ha empezado a tomar conciencia de la existencia de sectores vulnerables, esto ha tenido un cambio copernicano en materia probatoria. Y este cambio copernicano se aprecia fundamentalmente a partir de las modificaciones que existen sobre la carga de la prueba y fundamentalmente también en relación al rol que el juez debe tener en los procesos donde hay personas vulnerables, ¿no? Cuando ustedes repasan la exposición de motivos del Código Civil y Comercial de la Nación, van a advertir que allí se habla de preservar la ética de los vulnerables. Y esto es una cuestión esencial. Por eso hablamos de derecho, porque ustedes saben que desde hace más de 50 años que ya se sostiene que el derecho no es solo norma, sino norma y principio. El tema es que en relación a esta cuestión, eh, vamos a precisar, ¿no es cierto?, que los principios, de verdad, son principios de 3 clases, podemos clasificarlos como principios. Ahí está. Entonces, gracias. La noción de prueba está presente en todas las dimensiones de la vida humana, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener una noción que es corriente, por así decirlo, vulgar, apartada del sentido jurídico, y vamos a tener una noción que es técnica o jurídica. En relación a la prueba, vamos a ver que desde, voy a retroceder, fíjense, el punto 2, en las ciencias y actividades reconstructivas, la prueba es donde adquiere un sentido especial. Dentro de estos espacios reconstructivos, nosotros tenemos el derecho y las actividades procesales. En cuanto a la existencia de la utilidad de la prueba, ustedes van a ver que va a tener una utilidad tanto dentro del proceso como fuera del proceso. ¿Por qué? Porque fíjense que contribuye al fortalecimiento de las relaciones jurídicas. Al estar las contrataciones básicamente establecidas y ciertos actos o hechos de la vida civil antes de la litigiosidad, es que esa prueba va a tener un alcance importantísimo. ¿Por qué? Porque va a permitir dar seguridad, previsibilidad a las relaciones jurídicas. Fíjense que prueba judicial, punto 2 de la diapositiva, es todo motivo o razón aportada al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley para llevarle al juez el convencimiento sobre los hechos. ¿Sí? Después vamos a tener todo lo relativo a los principios que infunden la actividad probatoria. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, las finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, principios y valores jurídicos, ¿sí?, de modo coherente con todo el ordenamiento. ¿Por qué esta pauta? Porque fíjense que es una norma que expresamente introduce dentro del concepto de derecho y de la interpretación normativa al principio y al valor, lo cual es esencial. Lo van a tener también en el Código Procesal Civil y lo van a tener también en la Ley de Procedimiento Administrativo. En todas estas normas se establece que la interpretación normativa no solamente se circunscribe al tenor literal de la norma, sino que va a incluir los principios. Estos principios ustedes saben que son de 3 clases, fundamentalmente. Son principios fundacionales, constitutivos
y sectoriales. Los principios fundacionales tienen que ver mucho con la actividad probatoria, porque arraigan en el principio de igualdad. ¿Por qué se llaman fundacionales? Porque son incluso anteriores a la norma constitucional. Constituyen la esencia, digamos, del ser jurídico de la institucionalidad nacional, por así decirlo. El principio, cuando pasa a ser constitutivo, ya se vincula a garantías, ¿verdad? Y a reaseguros que están captados o reconocidos dentro de las normas. Por ejemplo, todas las normas que establecen la garantía del debido proceso adjetivo constituyen receptaciones de principios constitutivos. Y finalmente tenemos los principios sectoriales. Los principios sectoriales son aquellos que se vinculan a cada una de los sectores o ramas del derecho. Por ejemplo, el principio indubio. Por ejemplo, el que paga mal paga. Por ejemplo, indubio pro operario. Son todos principios que algunos autores de la filosofía jurídica los denominan más que principios, reglas técnicas de actuación. ¿Por qué son importantes los principios en materia probatoria? Porque el principio, al no responder a una estructura, digamos, de antecedente consecuente en relación a la norma, acuérdense que las normas no toleran aplicaciones parciales. O sea, ustedes aplican una norma o no la aplican. ¿Sí? Y esto no importa qué tipo de norma sea. Por ejemplo, si van a aplicar el artículo 79 del Código Penal, tiene que tener todos los recaudos para que esa norma sea aplicable, ¿verdad? ¿Cierto? Si van a aplicar, por ejemplo, el artículo 296 del Código Civil y Comercial sobre la fe pública, sobre la fe que hacen los instrumentos públicos, van a tener que tener un instrumento público con todas las características establecidas por la norma para que se aplique la norma. Lo mismo si tienen que aplicar una norma procesal, ¿no? Para decidir, por ejemplo, la admisibilidad o inadmisibilidad de una prueba, ¿verdad? En cambio, el principio permite, digamos, superar las deficiencias jurídicas a través de una aplicación proporcional de consecuencias jurídicas a casos difíciles. Entonces, cuando ustedes se encuentran con una norma vaga, oscura, imprecisa, ¿cómo superan esa dificultad si se tuvieran que limitar solo a la aplicación de la norma mediante la aplicación de principios? Esto no conspira desde ya contra el principio de legalidad en materia penal. Vamos a aclararlo desde ahora. ¿Por qué? Porque también los principios y fundamentalmente van a imperar dentro de la actividad procesal. ¿Sí? También hay que tener presente que la actividad procesal que se desarrolla a consecuencia del ejercicio de la acción penal involucra sujetos vulnerables, que no son solamente la víctima. El imputado suele ser una persona vulnerable, ¿sí? La víctima, como dije recién, en ciertos casos suele tener parámetros de vulnerabilidad. El niño en los procesos en familia, la persona en los procesos de determinación de capacidad, la persona que está siendo llevada a este proceso para que se restrinja su capacidad, ¿no? E incluso, fíjense, hasta en materia de divorcio, cuando se habla de la compensación económica, allí se tienen en cuenta ciertos y determinados principios que hacen a la vulnerabilidad de alguno de los puntos. ¿Sí? Avanzamos uno, si puede ser. Bien. Entonces, es una instancia superadora de las falencias y defectos del derecho como expresión del lenguaje. Hoy reformulamos los conceptos de debido proceso y de igualdad procesal. La existencia de situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? En la vida real y en las relaciones jurídicas sustanciales. Ustedes saben que hoy todas las relaciones jurídicas son fundamentalmente las económicas en base a contrataciones en masa, donde hay un desequilibrio congénito en la relación contractual. Y yo debo asegurar que durante el proceso este desequilibrio se arregle. Por eso, la manera de arreglarlo es reformulando el debido proceso, que va a contemplar modificar la carga de la prueba, aún en materia penal. Acuérdense que en materia penal hay carga de la prueba, por ejemplo, en 279
respecto de la declaración de culpabilidad. Una carga de la prueba de la fiscalía, probar las circunstancias. El rol del juez, que en materia civil, en ciertos procesos, en materia de familia y también en materia penal, está facultado a incorporar prueba. Y el tema de la carga de la prueba, chicos, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental el tema de la carga de la prueba? Porque siempre uno la mira desde el punto de vista del que no prueba, pierde. Pero más que eso es una regla dirigida al juez la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque cuando la parte que tenía la responsabilidad de probar no lo hace, puede resolver. Recuerden que hay materias en las cuales no puede aplicarse el principio de la duda y que hay que resolver indefectiblemente. Entonces, la carga de la prueba es una norma de conducta dirigida al tribunal. Expresamente. Y, obviamente, que hablamos de una concepción de igualdad novedosa, que ya no se afinca en arquetipos del buen hombre de negocio, ¿verdad? Del buen padre de familia, sino que se vincula a ciudadanos, a personas con su situación de vulnerabilidad y con sus circunstancias personales que los rodean y los definen y los caracterizan. Y también cómo es el rol de las partes y el rol del tribunal, porque voy a tener que tener un juez con iniciativa, aún dentro de los procesos penales, pero que no vulnere la garantía de imparcialidad. O sea que el desafío es poder definir un rol, un juez, perdón, con un rol activo, ¿verdad? Que cuide que la desigualdad que viene de fuera del proceso no se cuele adentro del proceso, pero sin violentar la garantía de imparcialidad. Esta garantía tiene que estar siempre presente. Bueno, ahí hay 3 diapositivas básicamente, después las pueden ver en su casa, que hablan de los principios que rigen la actividad probatoria. Cuando comprendo esos principios, ¿sí? Son los principios que se vinculan a la norma o que se vinculan al derecho probatorio como sector del derecho y no principios fundacionales. Los principios fundacionales los vamos a ir viendo a lo largo de las próximas entregas, sobre todo cuando toquemos el tema de las pruebas difíciles y cuando toquemos el tema específicamente de la carga de la prueba. ¿Cuáles son estos principios? Primero, la actividad probatoria, ¿verdad? Está vinculada siempre con un tema probandum, vinculado a un objeto procesal, en donde hay 2 pretensiones encontradas. Si el proceso es contencioso, dentro del cual está el proceso penal. Si el proceso es voluntario, en donde no hay contención, estará vinculada a la actividad probatoria tendiente a demostrar la pretensión común. Por ejemplo, el proceso sucesorio, si no tiene controversia, es voluntario, ¿verdad? El proceso penal es contencioso, ¿sí? El proceso de determinación de la capacidad, en principio, está llamado a ser contencioso, pero puede terminar como voluntario. El proceso penal ordinario es contencioso. El proceso correccional penal es contencioso. Cuando hay controversia, se llama contencioso. Cuando la controversia desaparece, se llama voluntario. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es necesaria la prueba? Porque sin prueba no se puede fundar la decisión. Y acá está la utilidad de la prueba para que el servicio de justicia pueda cumplir su función social, ¿verdad? Eficacia jurídica y legal de la prueba. ¿Por qué? Porque tiene que poder provocar el convencimiento. Y acá hay otro concepto que es el de conducencia. Siempre hemos leído en las leyes procesales que se habla de prueba conducente. ¿Cuál es la prueba conducente? La que no está prohibida por la ley, o aquella en la que la ley no impide que un determinado hecho sea probado por determinados medios de prueba. ¿Sí? Por ejemplo, una compraventa se debe probar por una escritura pública, no la puedo probar por testigo. ¿Sí? Entonces, si yo ofrezco para probar un instrumento público que no está, la situación de hecho que capta el instrumento público, un testigo, no corresponde. Entonces, esa prueba es inconducente. La pertinencia tiene que ver con el objeto procesal. Y la utilidad tiene que ver con la capacidad de convencimiento del juez. ¿Sí? Es una la prueba. ¿Por qué? Porque debe ser interpretada siempre en su totalidad, ¿verdad? No solamente está el juez que dice que está convencido de un accidente de tránsito o de una muerte, accidente de tránsito o la muerte, ¿sí? Sino que también, fíjense que muchas veces la fundamentación de la sentencia en este orden se sustenta en
argumentos que solamente están en la cabeza del juez y la sentencia tiene apariencia de fundamentación. Vamos a suponer, le creo al testigo tanto porque se ve verosímil, creíble, pero no es por lo que yo lo veo. El testigo va a ser creíble en la medida que el resto de la prueba lo avale. Entonces, cuando el juez le asigna eficacia probatoria y considera probado un hecho en base a ese testigo, sin confrontarlo con el resto del material probatorio, viola ese principio de unidad de la prueba. Interés público, lealtad, probidad y veracidad, contradicción, igualdad de oportunidades, que es el principio que hoy está tomando tanto vuelo en todo el ámbito jurídico, en todo el firmamento jurídico. Seguimos con los otros. Principio de formalidad, porque toda la prueba es formal en su ofrecimiento, en su admisión, en su producción, en la asunción por parte del juez. Cuando hablamos de asunción de la prueba es el contacto subjetivo del juez con el medio de prueba, que no es valoración, que es otra cosa distinta. Por eso ven, es bueno que repasemos los conceptos porque creemos que los tenemos aprendidos y no están tan firmes. Después tenemos la imparcialidad, que es esencial, capital, un principio que arraiga, en realidad este es un subprincipio que deriva de la igualdad, la concentración, la pertinencia, conducencia, la licitud y la necesidad a veces de obtener coactivamente la prueba. ¿Cuándo se obtiene coactivamente la prueba? Por ejemplo, un registro domiciliario, un allanamiento, un secuestro, ¿sí? Un secuestro de una historia clínica como medida previa. Cuando el tercero debe presentar un documento. ¿Qué pasa si en el proceso penal ustedes tienen que presentar un documento que está en poder de un tercero y que es esencial? Ese tercero puede ser constreñido a presentarlo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo se puede negar el tercero? Cuando le causa un perjuicio moral o material, se puede negar. Y si no lo da, ¿qué se hace? Se allana y se saca. ¿Por qué? Porque la prueba cumple una función social. ¿Sí? Seguimos. Y ahora, ¿sí? Teniendo en cuenta esto de los principios, vamos a ver esto del objeto de la prueba. El objeto de la prueba siempre hemos creído que se vincula con el proceso. ¿Sí? Son los hechos del proceso, no son los hechos del proceso, chicos. El objeto de la prueba es todo lo que se puede probar y es una noción abstracta. ¿Sí? ¿Qué se puede probar? Básicamente, lo vamos a pasar rápido. Se puede probar todo hecho, aunque no sea material, en la medida que no sea puramente ideal. ¿Sí? Todo hecho en la medida, ¿verdad?, en que sea perceptible por los sentidos, aunque no sea exclusivamente material. Por ejemplo, yo quiero probar que el sujeto A es esquizofrénico. ¿Cómo voy a probar la esquizofrenia? ¿La voy a ver como una usurpación o como la destrucción de un bien, por ejemplo, en un delito de daño? No. Entonces, ese hecho es un hecho material. No, es un hecho que no es material, pero sí es comprobable a través de los sentidos y no es pura idea. ¿Qué sería pura idea? Un silogismo, un razonamiento. Eso no puede ser objeto de prueba. Entonces incluye la persona con todas sus circunstancias, sus estados psíquicos, las circunstancias familiares, los hechos humanos, voluntarios, los actos jurídicos, los documentos en sí, ¿verdad? Comprende todo lo que se refiere a los hechos colectivos, ¿sí? Comprende los hechos de la naturaleza en donde no hay intervención del hombre. Todo eso es el objeto de prueba, o sea, la prueba la puedo usar para probar con ese alcance. Tema de prueba, en cambio, es vinculado al proceso, que es el tema probandum del que siempre se habló, ¿sí? Tema probandum. Por eso, el tema probandum es objetivo
y es concreto, y el objeto de prueba es objetivo y abstracto. Pero ¿para qué me sirve repasar esta abstracción? Para saber que en ciertos procesos, ¿sí?, va a haber prueba que es útil según la estructura del hecho que yo tenga que probar. Y ya nos vamos adentrando al sustrato filosófico de la prueba de a poquito. ¿Avanzamos? Y carga de la prueba, ¿verdad?, se vincula desde este punto de vista del tema probandum sí al interés de la parte, porque la parte que no prueba se embroma. Como decían los juristas de la escuela italiana, el que no prueba sucumbe. Chiovenda lo decía, el que no prueba sucumbe. ¿Nos adelantamos uno? Bien, las normas jurídicas se prueban. ¿Y si es extranjera? Si es extranjera, sí se prueba. La ley extranjera y la costumbre extranjera sí se prueban porque no son derechos acá, son hechos. ¿Mm? Ahora, si hay un tratado de cooperación, por ejemplo, todos los protocolos del Mercosur sobre medidas cautelares, ¿sí?, que se utilizan en todas partes. Yo quiero trabar un embargo en San Pablo y utilizo ese protocolo. Esa sí es una norma, pero es convencional, hecha en instancia superior, sí es norma. Pero si yo quiero probar, por ejemplo, ¿verdad?, que según el Código Civil chileno, la existencia de un contrato de mutuo, esa norma extranjera es hecho acá. ¿Por qué? Porque no puede tener imperio acá, porque si no estoy resignando soberanía. Entonces, las normas y la costumbre extranjera sí se prueban. Seguimos. Bien. ¿Qué hechos no necesitan prueba? Bien. Exactamente. El hecho notorio no necesita prueba. ¿Qué otro hecho no necesita prueba? Cuando hay una presunción legal. ¿Qué otro hecho no necesita prueba? Cuando la ley prohíbe la prueba para ese hecho. ¿Sí? ¿Qué otro hecho no necesita prueba? ¿Verdad? Los hechos que son admitidos. Si yo admito en cualquier proceso de estos controversiales o contenciosos los hechos, no necesitamos prueba. Porque hay una noción similar a del allanamiento. ¿Sí? ¿Verdad? El juicio abreviado es un allanamiento a los hechos y al derecho. Bueno, ahí, exactamente, ahí la facultad es del tribunal. El tribunal tiene que rechazar esa prueba diciendo que es innecesaria. No está controvertida, o sea que no debería incorporar, o sea, meterla por la ventana. Exactamente. Bien, seguimos. Bueno, miren esto, porque esto es importante. De acá entramos en una parte más compleja, pero que tiene que ver con el funcionamiento de la prueba. Una más. ¿La prueba tiene por fin la verdad o no? ¿Qué les parece a ustedes? Así, desde ya, antes de que entremos en esto. No tiene por fin la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene por fin la verdad? ¿Por qué? Chicos, ¿por qué? Porque la justicia es humana, es siempre falible. Como la justicia humana es falible, es susceptible de error. ¿Verdad? Entonces, lo que yo acredito
y convence puede no corresponderse con la realidad, que es una noción empírica, objetiva. Entonces, el fin de la prueba es el convencimiento, pero no la verdad. Ahora, si me doy cuenta que me la eché, tengo que volver atrás. Por lo tanto, la verdad es una finalidad mediata, una aspiración axiológica, valorativa, de todo sistema judicial, pero es inalcanzable o puede resultar inalcanzable porque el ser humano es limitado. Tanto el que prueba como el que se deja convencer por la prueba. Entonces, fíjense, la verdad es la identidad de del conocimiento o de la idea con el objeto que pretende conocer. ¿Sí? Es la identidad de la idea, de lo que yo genero en esa relación con el objeto, con ese objeto. ¿Sí? Objetivamente la verdad es la cosa misma. El objeto o la cosa, eso es la verdad. ¿Sí? Ahora, yo puedo conocerlo bien o conocerlo mal. ¿Sí? El problema es cuando lo conozco mal. ¿Sí? Entonces, fíjense, puedo acceder a la verdad a través de la pura actividad racional y entonces voy a estar en presencia de la verdad metafísica. Puedo acceder a la verdad a través de los propios sentidos. Por ejemplo, yo estoy viendo, los estoy viendo acá conmigo. Esta es una, yo percibo, veo yo. ¿Sí? Esa es una realidad como, ¿y cómo estoy accediendo a la verdad? Es una verdad física. Que ustedes estén hoy, 10 de mayo, a las 17 y pico de la tarde, en el Salón de Actos de la Corte conmigo, es una verdad física. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo que acceder a la verdad por el sentido de terceras personas? Es una verdad histórica. ¿Cómo es la certeza del juez? Normalmente es una certeza histórica. A través del sentido de terceras personas. He ahí el problema. El grave problema. Por eso, cuando el juez se equivoca percibiendo a través de terceras personas, fíjense que es delicado esto que les estoy diciendo. Por eso no me pueden venir a decir nunca que el testigo es prueba directa. No, hijo, eso no es el testigo, el accidente, el contrato y el muerto. Nada que ver. Solamente un tipo de hecho es susceptible de ser conocido por la verdad física y por los propios sentidos a través del juez. El hecho que es durable. Por ejemplo, una usurpación. Si el hecho no dura, sí o sí debo recurrir a algo que me lo evoque. Por eso hablamos de prueba en un sentido histórico. ¿Sí? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo voy al lugar del accidente y el accidente, o sea, si llego al lugar del accidente y veo los autos, ¿eso qué es? ¿Qué pasó con el hecho? Ya ocurrió. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Ven? Fíjense, ven que no es tan fácil. Y de esto trata toda la actividad de todos los días de nosotros. Es histórico. Ya pasó. ¿Qué es lo que estoy viendo cuando veo los autos chocados? Es un hecho de segundo grado, pero no es el hecho probar. El hecho probar es de primer grado. El hecho, veo las rayadas en el piso, es de segundo.
Ojo, porque no toda la prueba me sirve para probar el hecho probado. ¿Vamos hasta ahora? ¿Sí? Pero ahí vamos a tener que usar prueba pericial. Y al usar prueba pericial, ya el juez no percibe ni deduce, sino que tiene un auxilio que percibe y deduce por él. Este es el problema del perito de parte. Y ha percibido para la parte y le transmite la percepción de la parte al juez. ¿Sí? ¿Ven que es una cuestión compleja y fundamental? Por eso también es gravísimo cuando los jueces califican de pericia lo que no es pericia. Cuando se califica de pericia lo que no es pericia. ¿Por qué? Porque acuérdense que el juez se va a mover con percepción y deducción. Ya lo vamos a ver enseguida. Si el hecho, por ejemplo, si yo quiero probar este hecho de ahora, nosotros acá, yo voy a percibir más que deducir. ¿Verdad? Si yo la traigo a la doctora y le digo, doctora, a ver, cuénteme cómo fue el homicidio, yo voy a deducir más que percibir. ¿Por qué? Porque el hecho desapareció, no lo puedo tomar con mis sentidos. Pasó. ¿Qué es lo que voy a percibir? Las condiciones de él. ¿Quién lo percibió? Ella. ¿Qué me va a transmitir ella? Entonces, ¿cómo va a ser prueba directa? Bien. Seguimos. ¿Ven? ¿Cuántas sentencias dicen que el testimonio está mal? Pésimo. ¿Mm? No importa el éxito, Edith. No importa, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser, porque si no hasta yo me compro la equivocación. Y creo que el testigo fue. Para allá vamos a entrar en eso todavía. Estamos recién entrando a la parte, a la introducción filosófica del tema de todo este ciclo de conferencias. ¿Sí? Bien. En los tres supuestos de verdad existe posibilidad de error. En los tres supuestos. Verdad física, ¿sí? Verdad histórica y verdad racional, ¿no? Que sería la que es pura idea. Bien. El error es la inadecuación. Si la verdad era la adecuación, el error es la inadecuación, la no correspondencia de la idea con el objeto. ¿Sí? Bien. La prueba tiene por fin llevar ese conocimiento al juez dentro del proceso, pero implica la posibilidad de que no reproduzca exactamente la verdad. Y cuando no reproduce exactamente la verdad, ¿qué pasa? Con la justicia del caso. No se alcanzó. Entonces estoy retrocediendo a la época del procedimiento de las acciones de la ley, cuando triunfaba el que tenía la retórica más bonita, del derecho romano. Pero en el derecho romano no había prisión perpetua sin libertad condicional. Acá sí. Entonces, ojo con la retórica que engaña y oculta la verdad. Cuidado. Otro más. Nunca se puede renunciar a la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decir que la prueba, sí admitimos que tiene por objeto convencer al juez. Eso es inevitable. No hay otra posibilidad. Porque ni yo sé si el testigo está mintiendo, el mismo que traigo yo. Pero si descubro que hay cualquiera de esos tres errores, error metafísico, error histórico, error físico, ¿sí? ¿Qué hago? Lo arreglo. ¿Lo arreglo o no? ¿Cómo se arregla?
¿Cómo arreglamos una sentencia en donde nos dimos pues? Ya el juez ya la dictó, ya ingresó en el error el recurso, ¿sí? Bien, ¿y si me entero después? Cuando los plazos precluyeron. Bien. Bien. Entonces, desde que la filosofía del derecho determina que que la acción autónoma de nulidad existe y que la cosa juzgada es relativa, no puedo sostener que no sea una aspiración del proceso a la verdad, aunque entienda que es limitado para acceder a la verdad. Es una tesis improponible sostener que la prueba no se vincula a la verdad. Una cosa es asimilar la falencia del sistema, hecho por humanos y para humanos, limitados y equivocados muchas veces, y otra cosa totalmente distinta es no corregir el desvarío cuando yo veo que me equivoqué. ¿Por qué? Porque repercute sobre los derechos de otro. Y los derechos pueden ser privados, ¿cómo? ¿Cómo puede ser una persona privada de su derecho? ¿De qué forma? Cualquier derecho. Legalmente, con ajuste a la verdad. Bien, entonces, el mismo sistema de las cargas probatorias dinámicas está evitando que el poderoso en el proceso genere una apariencia de verdad. ¿Por qué es convencional y constitucionalmente improponible? Porque el preámbulo habla de afianzar la justicia. Y la Constitución en el artículo 7 establece el principio de buena fe, que dice que todos los actos que emergen de una provincia y la institucionalidad de una provincia gozan de plena fe en las restantes, mientras no sea redarguido de falso. ¿Comprenden? Por lo tanto, si yo estoy admitiendo que la fe de ese acto público de otra provincia, del instrumento público que voy a celebrar con otro, es falible, es porque estoy entendiendo que puede no corresponder con la realidad y cuando lo compruebo, tengo que arreglarlo. Por eso nadie puede afirmar que ante la elocuencia del error físico, metafísico o histórico en el convencimiento del tribunal, no hay remedios para hacerlo y que por lo tanto la prueba, el que no logra la verdad y el que la logra a costa de lo que sea, gana y el otro se jode. Eso no existe. No existe. Seguimos. Fíjense el artículo 46 del Código Procesal Civil. Y fíjense cómo al legislador se le escapa la verdad en las leyes procesales, se le escapa. Ahí trata de impedirlo, pero aflora. No se puede. Disponer las medidas idóneas para esclarecer la verdad de los hechos. Cuando aplique las facultades otorgadas por las leyes de fondo, como utilizar criterios de equidad, actuación oficiosa, acompañamiento o deba suplir la voluntad de las partes, fíjense las facultades que tiene un tribunal ahora, ¿sí? U ordenar prueba de oficio o al apreciarla, actuará respetando el derecho de defensa y el debido proceso. O sea que la búsqueda de la verdad siempre es con sujeción a normas constitucionales y convencionales. 192 del Código Procesal Civil. Los testigos que se negaran a responder determinadas preguntas o se manifestaran en forma irrespetuosa de cualquier modo y dificultaran el esclarecimiento de la verdad podrán ser sancionados. Vamos al Código Procesal Penal. 315. La investigación tendrá por objeto comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. 331. Se interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. 244. Se podrá ordenar una pericia aún de oficio cuando para descubrir la verdad, la aspiración que acepto que no siempre me sale,
pero a la que siempre quiero llegar. Este es el punto, ¿sí? Otra más, por favor. Bien. Los fundamentos convencionales de que la actividad procesal está orientada a la verdad también están. Surgen del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Simplemente voy a hacer referencia a una cuestión que dice el artículo 8 del Pacto de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, que dice derecho de obtener la comparencia de testigos, peritos u otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Verdad. La tan remanida verdad, pero verdad al fin, verdad. Ese es el objeto de la prueba. Seguimos con el próximo, por favor. Lo mismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vamos a avanzar. Otro más. Bien. Pero me encuentro que la cosa juzgada es revisable. O sea, ya no hablo de recursos, se me acabó el recurso. Se me murió, precluyó. ¿Sí? Se murió de viejito, pasaron los plazos y no existe más. Pero advierto que hay fraude en el proceso. Cosa juzgada írrita se llama eso. Error grave en el juzgador. También ya no es írrita, pero es cosa juzgada que debe ser revocada. Por ejemplo, cuando vos agarrás y haces un juicio, un concurso para licuar tu pasivo estilo Jack Matas. Fraude en el proceso y el pasivo no existía, la impotencia patrimonial no existía, pero claro, ofreciste el 40% en 10 años y con congelamiento de intereses, fíjate si no es fraude en el proceso y no te fue bárbaro, licuaste toda tu deuda. El recurso de revisión, que lo tenemos en el proceso penal, es una forma de lograr lo mismo que la acción autónoma, pero no es lo mismo, porque la acción autónoma es un proceso independiente y el recurso de revisión requiere, si el testigo mintió, de la declaración de falso testimonio y de la condena, si el instrumento público es falso, de la falsedad, y si el juez prevaricó, de la condena al juez y el juicio político. Es muy complicado. La acción autónoma es más fácil porque va dentro del 144, inciso 9 de la Constitución provincial. ¿Verdad? Entonces tenemos los supuestos de prueba desconocida que cambiaba el teatro de los hechos y la posibilidad de tener otra resolución, pruebas falsas y también la falta de imparcialidad del juzgador dentro de estas cuestiones. Por lo tanto, si yo puedo modificar la cosa juzgada, estoy admitiendo que la verdad es el objeto último de la prueba, por más de que en algunos casos me salga mal y no lo alcance. ¿Sí? Seguimos. Bueno, ahora empezamos, vamos a empezar con algo que tiene una cierta complicación. Parece que no, pero la tiene. Bueno, fuente y medio de prueba. Por eso es que los jueces siguen diciendo que el testimonio y el documento son prueba directa, porque han confundido la fuente con el medio. El objeto de prueba, el hecho que se prueba, el hecho que sirve para probarlo y la forma en que se introduce al proceso. Son cosas distintas. ¿Por qué sirve esto? Esto sirve mucho en materia recursiva y sirve mucho en una audiencia, por ejemplo, una audiencia preliminar para discutir pertinencia, utilidad, conducencia. En una audiencia inicial del proceso civil también me va a servir, claramente. Claro, es cierto lo que decís. Pero bueno, por lo menos para plantear hay. Pero sí es cierto, es verdad. Sí. Bueno, fuentes de prueba. Fuentes de prueba. ¿Sí? Es el hecho percibido por el juez. Si el hecho es transeúnte, ¿qué va a percibir el juez? A través de los medios. La fuente.
Si el hecho es permanente, se van a identificar la fuente con el hecho probado. Si no, se cinden, se separan. ¿Cómo? No. No, hijo. Nada que ver. No. El hecho es de segundo orden o de segundo grado cuando es el rastro, ¿verdad? Pero yo ahí estoy probando el rastro, pero no el hecho a probar. ¿Se entiende? O sea, la rayada, la huella del auto, ya se los llevó la policía científica, se llevó la ambulancia, se llevó a los heridos, quedaron las rayadas. Llego al lugar del hecho como juez y veo, ¿qué es eso? Rastros. Ese es un hecho de segundo grado, no es el accidente ya pasó. ¿Sí? Por eso vuelvo a insistir en esto, la estructura del hecho, si es más o menos permanente, va a determinar todo esto. Si el juez va a usar más percepción que deducción, esto es lo que va a determinar. Entonces, fuente de prueba es el hecho percibido por el juez. Vamos al caso de recién, que la trajimos a la doctora y la sentamos a prestar declaración. ¿Qué es eso? La doctora presta declaración. Un medio. La doctora sentada respondiendo preguntas es el medio. La doctora mirando el hecho es la fuente. El accidente es el hecho probado. ¿Se entendió? Seguro. Vuelvo de nuevo con otro ejemplo. Me voy a juntar con el licenciado Lima porque me va a vender la casa. ¿Sí? Y yo se la voy a comprar. ¿Verdad? Entonces yo voy a tener una serie de negociaciones con el licenciado Lima para ponernos de acuerdo sobre el precio. Está presente su esposa y su hermano. ¿Sí? Nos arreglamos, vamos a la escribanía de la doctora Yerfino y hacemos la escritura pública. Pero yo después me hago el vivo y no le pago al licenciado Lima. Entonces el licenciado Lima me demanda, ¿sí? Y yo digo que yo nunca le compré nada. Y ofrece la escritura. ¿Verdad? Esas negociaciones previas y el hecho de firmar en la escribanía son el hecho a probar. La celebración de la escritura es la fuente. La incorporación al proceso por admisión es el medio. ¿Sí? Bueno, entonces, para que la fuente llegue a la mente del juez y éste la reconozca, es indispensable una operación mental precedida de una sensorial. ¿Sí? Cuando el hecho a probar es distinto del hecho que sirve de prueba, todos los casos que hemos visto recién, el hecho a probar distinto del hecho que sirve de prueba, la operación mental es más simple. Cuando el hecho a probar se identifica, es lo mismo que el hecho que sirve de prueba, la operación sensorial es la que más importancia tiene. Ahora yo les pregunto, si me dicen esto, adelantamos un montón de diapositivas, así que piénsenlo bien. ¿Cuál es la prueba directa? Miren que son varias las que se adelantan, ¿eh? ¿Cuál es? Voy a tener que volver a la incita a la diapositiva una y no, no es el único. ¿Cuál es el único supuesto de prueba directa, chicos? Cuando el juez, algo dije yo más temprano, cuando el juez está en presencia de la fuente y del hecho a probar.
¿Mm? Cuando el hecho es permanente, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo se llama? Inspección ocular. La única prueba directa que existe es la inspección ocular. No importa. No, bueno, esa inspección ocular, pero, el homicidio ya pasó, hija. Podrá llamarse de otro nombre la prueba. La inspección ocular requiere que el hecho perdure. ¿Sí? Como una usurpación. Ahí me gustó. Entonces voy a la casa y veo que han plantado lechuga, que están cocinando milanesa, que está la puerta rota y que le metieron un patadón y ahí está el despojo. ¿Sí? Bueno, es verdad, toda la razón. El patadón no lo vi. Exactamente. Bien, bien. Me gustó, hija, me encantó. Sí. Entonces, ahí está. Eso no es le podemos denominar inspección ocular, pero no es prueba directa. Es una prueba indirecta. ¿Sí? Y la prueba de indicio es histórica. Entonces, hasta ahora vienen bien. Miren que vamos a pasar muchas diapositivas, ¿sí? Con esto que me contestaron. ¿Eh? La prueba de indicios es histórica. No, estoy preguntando yo a ti, hija, si es histórica. La prueba de indicios es histórica. No es prueba histórica. ¿Es directa o es indirecta? Es indirecta. Pará. Bien. Entonces, yo tengo hecho a probar, fuente, medio, y a través del medio y de la fuente, el juez percibe, conoce, no digamos percibe, conoce, lo que está percibiendo es el indirecto. Conoce el hecho a probar. ¿Cómo funciona la prueba de indicio? Pero es que eso lo dice todo el mundo, graves, precisos, unívocos. No, no funciona así. ¿Cómo funciona? Tampoco. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Por qué largan palabras y no piéndanlo? A ver, ¿cómo funciona la prueba de indicios? Que esto es muy importante. Ya la vamos a ver, va a haber prueba de indicios, demora 40 minutos en sí sola, pero ¿cómo funciona? Por lo menos esta noción de aproximación, para que yo me quede tranquilo y pueda saltar las diapositivas. ¿Cómo funciona? Del hecho indicado o indiciario, mediante la aplicación de una regla científica, técnica o artística, se deduce el hecho probado. Por eso es indirecta, pero es crítica y no histórica. Porque no estoy percibiendo circunstancias representativas del hecho probado. Ah, mira, sí. Perdón, disculpen. Yo debo de cuenta que están ustedes, ¿no? ¿Mm? Porque no estás reconstruyendo sobre la base de un elemento que te represente el hecho. ¿Mm? No, no importa eso. Lo estás infiriendo a partir de la aplicación de una regla científica, técnica o artística y de un proceso mental. No, no es indirecta, pero no es histórica. Es prueba indirecta crítica. ¿Mm?
Bien. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me dicen indicios unívocos, precisos, concordantes, que es lo que, no sé quién dijo esto, no sé si está en Vélez Mariconde en la ley 1908 en la exposición de motivos, y de ahí les quedó aprendido a todos para la prueba indiciaria esto. No funciona así. Por favor. ¿Por qué? Porque para que el hecho indicado sirva para partir de la inferencia, tiene que estar probado absolutamente con certeza, no tiene que estar controvertido por ningún otro hecho, y demás. ¿Cuáles son las preguntas? La doctora Valeria Aybar comentaba, dice, ¿es una deducción, un silogismo, una operación? Es una operación mental, pero no necesariamente es deductiva, sino que va a depender de la regla, de la experiencia, máxima de la experiencia científica, técnica o artística que el juez aplique. Por eso podrá ser inductiva o deductiva. ¿Sí? ¿Está contestada la pregunta? Seguimos. Otra pregunta. Comenta María de los Ángeles Hidalgo, dice que se parte de un hecho cierto, un incierto. Se parte siempre de un hecho absolutamente probado. De hecho, tiene que haber certeza. Fíjense esto. Aunque yo no tenga certeza del hecho a probar, sí tengo que tener certeza del hecho indiciario cuando parto en la realización de la inferencia. No puede estar dudoso. ¿Claramente? Bien. Rodolfo Andrés Haddad dice, la prueba de indicios se basa en supuestos materiales o físicos mediante los cuales podemos deducir consecuencias. No, no necesariamente. Por ejemplo, en una acción de alimentos, yo estoy sosteniendo que la persona obligada al pago, tiene capacidad mucho mayor de lo que paga. ¿Sí? Entonces, voy a revisarle la basura y encuentro que toma Jack Daniels, evidentemente con lo que sale, puede pagar más de lo que paga. Vamos a suponer que paga muy poco, ¿sí? Entonces, a ver, si yo encuentro esa botella, este ejemplo, esta pregunta está buena. Si yo encuentro esa botella, ¿cuál es el hecho indiciario? La botella se la puede haber traído el vecino. ¿Ves? Se la puede haber, bien, Osvaldo, se la puede haber encontrado. Se la puede haber traído el vecino. Se la puede haber robado. No necesariamente es un hecho físico, pero la conducta de él de tomar eso, teniendo en cuenta que fuma habanos cubanos, que también está probado, ¿sí? Y que su auto es un auto que excede por sobradamente el valor de un auto al que puede acceder la media, se juntan los indicios y está. Pero no es la botella, es la conducta de consumir ese producto que es de difícil acceso. Y ahí no es un hecho físico. Es que ese no es un indicio. Ese es un hecho. Ese directamente es un hecho, Edith. No, pero yo que te quiero preguntar, en una cuota alimentaria que estás reclamando acá, ¿cómo haces para probar? Porque el hombre acá te va a decir que cobra 40.000 pesos al mes, sí, pero él trabaja en Chile y tiene la empresa constituida en Chile. Bueno, pero ¿quién fue quién me desafió? Graciela, es que directamente, hija, ahí lo que haces es, vas a aplicar los protocolos del Mercosur sobre prueba. Sí. ¿Sí? Aunque Chile no es formalmente del Mercosur, pero se pueden aplicar igual. Y vas a pedir un informe. Bueno, pero ese informe, ¿qué carácter tiene? Eso es una prueba informativa, un género de la documental. Una especie, perdón, del género documental.
El documento es todo soporte, material o no, que contiene una manifestación del pensamiento. Documento no es solo instrumento, público, privado o particular. Es un soporte. ¿Por qué hablo de soporte electrónico? Y esto tiene que ver con un tema que vamos a ver muy difícil pronto, que es la fuente de prueba en la evidencia electrónica. Porque ustedes saben que no solamente es el dispositivo que se secuestra, sino cómo se secuestra. Entonces, ¿cómo es esa fuente de prueba? Es compleja, es distinta, es otro género de prueba. El entorno informático, ¿qué es? Todas esas cuestiones las tenemos que ver pronto. Así que más vale que quede bien claro esto para que podamos ver todo eso que viene de ahora en adelante, que es muy difícil. ¿Verdad? Bien. Sí. Si es posible dar un ejemplo de indicio certero. ¿Y quién lo pregunta? Paula. Paula. Si el indicio no es certero, no es indicio. ¿Quedó claro? Si el indicio no es certero, no hay indicio. Vuelvo a repetir, certeza de la prueba del hecho indiciario. Bien. Adelantamos. Adelantamos. Bueno, acá ya la prueba directa e indirecta ya lo aprendieron y lo manejan aquí. Con la indiciaria están más o menos, pero la prueba indirecta histórica la tienen clara. Más. Seguimos. Seguimos. Otra más. Bien. Otra más. Acá estamos. Operaciones, ¿sí? Del proceso mental de valoración de la prueba. ¿Sí? Vamos a ver qué operaciones hace el juez cuando valora la prueba, ¿sí? A nivel mental. Y después vamos a descansar. Tres aspectos de la función valorativa. Tres aspectos. Percepción, representación o reconstrucción y razonamiento. Entonces el juez percibe los hechos a través de los medios de prueba y procede a la reconstrucción histórica de ellos en su conjunto. Entonces, cuando hablo de actividad racional es el análisis propio de la percepción con la actividad pensante, deductiva o inductiva de la deducción o inducción como actividad complementaria de la percepción. Recuerden que siempre están las dos, solamente que va a haber una u otra en mayor o menor medida según cómo sea la estructura del hecho. ¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Cómo la percepción con la virtualidad? ¿Qué está percibiendo? ¿Qué percibe? Pero hija, está percibiendo los medios, ahí, no importa. Y tanto no importa. Salvo que atrás le estén diciendo, che, decir esto, decir lo otro. Pero eso es otra cosa. Pero ahí lo que está percibiendo no es ni el hecho probado ni la fuente, está percibiendo el medio a través de la virtualidad. Yo pensé que me hablabas de que miraba por eso un, no sé, un programa de televisión y en el programa de televisión había un muerto. Ahí no es otra cosa. Por eso me asusté, bueno, con la pregunta. No, pará, no te adelantes. Mira, al lado de la percepción, ¿verdad? De la reconstrucción y del razonamiento, viene la función de la lógica. El juez debería aplicar la lógica. ¿Cómo debería aplicarla? A través de las máximas o reglas de la experiencia común. ¿Sí? Y finalmente, la imaginación, la psicología y la sociología. ¿Sí?
Bueno, a mí me han pedido que te las dé ustedes, que son los que pueden hacer razonar a los jueces. Pero, ¿uno más? Bueno, acá, chicos, esto ustedes lo saben, ¿qué puede influir en una errónea valoración de la prueba? Todo, ¿verdad? Que el testigo mienta, que el perito mienta, que el perito se equivoque, ¿verdad? Que el documento sea falso, que tenga animadversión contra alguno de los litigantes. No, eso es otra cosa. Porque yo acá no estoy viendo la prueba en sí con su capacidad de convencimiento, sino que estoy viendo cuando el juez valora mal. ¿Comprendés? Entonces, después vamos a ver requisitos, por ejemplo, para el testimonio. Requisitos para que exista un testimonio, requisitos para que sea válido y requisitos para que convenza. ¿Mm? Ya lo vamos a ver en serio. ¿Verdad? También las deficiencias. Cuando hay una deficiencia en la capacidad lógica o de razonamiento, obviamente que la valoración de la prueba no va a ser feliz. ¿Cierto? Cuando hay un error en la... Cuando hay un error en la percepción también, ¿sí? Adelante. Bien. Acá tenemos conducencia de la prueba, aptitud legal para ser usada como tal. ¿Sí? Pertinencia, que se vincule con el objeto. Utilidad, que no se trate de prueba de hechos imposibles o inverosímiles. Por ejemplo, quiero probar que Juan tocó el cielo con las manos. Y si hay una imposibilidad jurídica, ¿qué pasaría? Pero si yo te recién hice una pregunta y todavía no me la responden y me devuelven otra pregunta. A ver, sí, a lo mejor está bien. Sí. Sí. Había querido que protección a través de más rondines. Entonces yo arguí que era de imposible condición jurídica imponerle una regla personal al imputado que tuviera que ver con el Ministerio Bien. de Seguridad. Sí, está bien. Me gustó. Bien. Claro, esa imposibilidad es jurídica. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir desde el punto de vista normativo. Sí podría ocurrir en los hechos, pero normativamente el imputado no tiene la posibilidad de que a ella le aumenten los rondines. ¿Sí? Si la imposibilidad es jurídica, ¿Me hizo lugar? si la imposibilidad es jurídica, ¿qué pasa con la prueba? También es innecesaria, claramente, no puede producir la situación de hecho la consecuencia jurídica que se alega, ¿no? Bien. Imposibilidad del medio probatorio respecto del hecho a probar, por ejemplo, los instrumentos en blanco. La existencia de un instrumento en blanco no puede ser probada por... Bien, me gustó. Está prohibida por la ley. Desalojo. Sentencia monitoria. Tampoco. Está prohibida. Prescripción adquisitiva. No hay prueba de testigo. ¿Mm? Bien. Pruebas destinadas a demostrar un hecho presumido legalmente. Una presunción. Por ejemplo, la fecha de embarazo en relación, perdón, la fecha de concepción en relación al nacimiento. ¿Qué digo? Pruebas de, ahí termino con esto, pruebas destinadas a desvirtuar hechos declarados en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Obviamente que no puedo tratar de demostrar por testigo lo que una sentencia ha declarado y ha pasado en autoridad de cosa juzgada, salvo que se nulifique la cosa juzgada, ¿no?
y hechos probados por otros medios. ¿Sí? Ahora viene la pregunta. Ah, bien. Bueno, perfecto. Perdón, disculpen. Seguimos con la próxima diapositiva. Chachán. Testimonio de tercero. Clasifíquenmela. ¿Es prueba directa o indirecta? Indirecta. ¿Es histórica o es crítica? Es histórica. ¿Es personal o es real? Personal. Y si se vincula directamente con el hecho, ¿es de primero o segundo grado? Directamente con el hecho, el testigo de oída es de segundo, el testigo presencial es de primer. Bien. Entonces, indirecta, histórica, representativa, real, acto jurídico. Es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque no es espontáneo, porque es una declaración de ciencia. ¿Qué significa que sea una declaración de ciencia? La del perito también es de ciencia. El testigo debe dar razón del dicho. El testigo debe dar razón del dicho. El psicólogo va a hacer la declaración de ciencia en relación a los conocimientos de su ciencia. ¿Sí? Entonces él va a decir, yo sostengo que acá advierto un defecto en el control impulsivo de la persona por esto, haber realizado tales operaciones. Todo ese detalle hace que sean declaraciones de ciencia y que sean actos jurídicos y no hechos jurídicos. ¿Mm? Bien. Y obviamente que es narrativa, narra hechos, ¿verdad? Pregunta, más allá de que no sé si hay alguien de la parte civil, ¿sí? Ustedes saben que ya no existe más la absolución de posiciones, porque era una cosa muy mala. Eso era hacer confesar a alguien y si no confesaba, se tomaba en contra. ¿Sí? Bien. ¿Y el testimonio de la parte? ¿Existe o no? El testimonio de la parte, no de terceros. Sí, claro que sí. Cuando la víctima es querellante en el proceso penal, ¿de quién es el testimonio? Entonces el testimonio hemos puesto de terceros, tomándolo como uno de los elementos esenciales del testimonio, que es un tercero imparcial. ¿Quién otro es un tercero imparcial? Estamos hablando de pruebas personales, indirectas, históricas. Solamente les queda una opción. Pruebas indirectas, personales, históricas. Indirectas, personales, históricas. Y una es testigo, el otro indirecta, personal, histórica. ¿Quién es el otro que es parecido al testigo? El perito. El perito también es un tercero e imparcial. ¿Sí? No, porque ustedes... No. El perito de verdad es tercero imparcial. A lo que le llamamos perito es otra cosa, ya vamos a entrar en eso. ¿Sí? Y el perito responde a un encargo judicial. Por eso, cuando la prueba científica entra a la mano de una parte, jamás es pericia. Por eso, ¿por qué es imparcial? Es recusable. ¿Por qué es imparcial? Jura. Fíjense si alguien del EPI jura. Juran. Cuando van a hacer el informe del EPI, juran. No. El perito jura cuando se impone del cargo. Jura cumplir el encargo judicial lealmente y con arreglo a las normas. Eso lo hace alguien del cuerpo médico forense. No es prueba pericial. Es consultor técnico de parte.
Una consulta lo hace Rodolfo Andrés Haddad. Dice, los funcionarios públicos que autorizan un acta no pueden luego prestar declaración contradiciendo ese acta por el artículo 297 del nuevo Código Civil y Comercial. Muchas veces se ofrece como prueba la testimonial del notificador o escribano público, a fin de interrogar sobre los actos que actuaron, pero la pregunta es si sería una prueba prohibida. No, no es una prueba prohibida, es una prueba necesaria en el incidente o en la acción de redargución de falsedad. ¿Sí? A ver, el instrumento público tiene cláusulas dispositivas y cláusulas constitutivas. Las cláusulas dispositivas admiten la prueba en contrario. Por ejemplo, si yo le digo al oficial, es lo que pasa en el acta de procedimiento penal cuando se interroga al testigo. El policía no puede dar fe de que lo que el testigo dice es verdad, pero sí da fe de que lo entrevistó en la calle Chile y Patricia a las 23:53 del 12. ¿Sí? Entonces, esta es una cláusula dispositiva, la que el testimonio da y él recepta, desvirtuable por medios de prueba comunes, no está amparada por la regla de fe. En cambio, los hechos que el oficial público relata como cumplidos, pasados ante su presencia, ejecutados por él, esos requieren redargución de falsedad. Y en la incidencia de redargución de falsedad, la prueba es libre. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Dónde habían quedado? ¿Algo les había...? Sí. Rafa, vos lo que estás diciendo que no son peritos, o sea, en el proceso penal, donde son todos de parte, porque cuerpo médico forense, fiscalía, los de la defensa, no son peritos, o sea, que solamente en el proceso civil, ese perito que es de la lista de la corte, ¿no? Ese es perito, porque sería Si el parte perito en del el órgano proceso civil imparcial. no presenta el informe, el juez puede sustituirlo sin necesidad de hacer un sorteo y lo puede sustituir de otra manera y sin embargo es un perito. Claro, ¿quién es perito? Solamente en el proceso civil ese Chicos, miren, que no está estamos hablando de por una la parte. teoría general de la prueba. Esto se aplica al proceso civil y al proceso penal. Perito es designado por el juez con encargo judicial, juramento y puntos de pericia. Juez civil, penal, contencioso administrativo, laboral. Si no tiene eso, no es tercero imparcial, no es perito. ¿Por qué? ¿El perito en qué lo auxilia al juez? A ver. Conocimientos científicos. No. No es así. No. ¿En qué lo auxilia? Ciencia que maneja el perito. No, chicos, ¿en qué lo auxilia? Vuelvo, ¿qué actividades desarrolla el juez cuando valora la prueba? Percepción y deducción. Cuando la percepción y la deducción requieren conocimientos científicos, técnicos y artísticos, el perito lo ayuda al juez a percibir y a deducir. No. ¿Por qué? Y ahora te voy a explicar por qué no es prueba pericial. Cuando es del cuerpo médico forense y del EPI, ¿quién fue auxiliado en la percepción y deducción? No, el fiscal. El fiscal. Parte. Entonces, él no es el juez el que está percibiendo y deduciendo, no es prueba pericial, no la confundan. Por eso, ¿cuándo se controla esa prueba? La pueden controlar. Lo que pasa es que vamos a estar ahí como dos consultores técnicos de parte. Debería el juez poder hacerlo. ¿Sí? Pero, ¿ah? ¿No? Y menos si le pagan el sueldo, hija. Si están en relación de dependencia. Porque los chicos de... No son no son no es perito. Es un informe técnico, pero no es perito. El perito, Doctor, sí, yo, acá, sí, hija. hijo, Decí. ¿qué pasa cuando nosotros presentamos o solicitamos ante la judicatura que se realice una pericia y se le encargan al cuerpo médico forense? Bueno, eso no es una pericia. No, bueno, sí, eso está claro. Entonces, cuando se puede hacerse, puede ser un testimonio científico, que es otra prueba.
puede ser un informe técnico, pero no es una pericia. El testimonio científico también existe, que es cuando el testigo percibe, por ejemplo, el médico, ¿verdad? Que no es el que opera, pero está en la sala de operaciones. Cuando la persona se muere, después se hace el juicio de mala praxis y ese médico declara, ese es un testigo técnico. ¿Ah? Rafael, entonces, cuando van a hacerse la pericia psiquiátrica, ¿sí? Pericia. Va al cuerpo médico forense y el juez te dice, Eso no es una pericia. ya sé, pero el código está redactado No, así. no dice el código eso. Ah, cuando te mandan al artículo 97 para hacer la mamita, pericia. no lo dice eso, que lo diga el fiscal es otra cosa. Mira. Bueno, pero Miren, y entonces, ¿para qué te le dicen al querellante? miren lo que dice. A ver, Se podrá ordenar una pericia cuando para descubrir la verdad o valorar un elemento de prueba fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. 244. bueno, para hacer Pará, una pará. pericia, ¿quién hace la pericia? 249. Nombramiento y notificación. Se designará un perito, Ujú. salvo que se estimar indispensable sean más. La resolución se notificará al Ministerio Público y a los defensores. Bueno, Si no es nombrado por el juez, no es pericia. Si vos te vas a tragar, por así decirlo, que el otro le diga pericia, es una cuestión tuya. Pero eso no es pericia. Perdónenme, les gustará o no, pero lo que es, y lo que no es, no es. Eso no es una pericia. Pericia. Tercero, significa que el Ministerio Público no le paga el sueldo, que no forma parte del organigrama del Ministerio Público. Imparcial. ¿Sí? Encargo judicial. En el proceso penal, obligatoriedad del cargo. Juramento para... Cuando el perito jura, ¿qué jura? ¿Por qué jura? porque es un tercero. No jura por la verdad, no es testigo. Si no, me vuelvo a la diapositiva 1. ¿Qué jura? Jura que no está incluido en las causales de sospecha. Eso jura. Por eso el de parte no jura. ¿Qué dice el Código Procesal Penal cuando habla de perito de control? Que está exento de jurar. Pero ¿y cómo El del Ministerio Fiscal también es un perito de control. Lo que pasa es que nos han hecho tragar de que no, pero es un perito de control. Exacto. No le llamen perito. Llámenle consultor técnico de parte. Miren el Código Procesal Civil lo que dice. ¿Ah? No. Perdón. Pero si te lo dice expresamente el código, ¿Y cómo dice el resto del código que se nombra un perito? bueno, por eso, pero entonces no coincide con lo que te dice el 97. ¿Pero Que- por qué no? hija? No, porque en realidad vos vas ¿De qué a habla el 97? la pericia psiquiátrica, Por eso, ¿quién tiene que hacerla? un perito, pero en realidad el perito no lo está nombrando lo del juez y vas al cuerpo Entonces- médico forense. Entonces, ¿es la prueba del 97 o es un informe técnico? Bueno, pero entonces, Es un informe técnico. y la pericia que no- de La pericia del Lo- 97 se hace por un perito. da que nos den bola en el juicio. y la del 96 por incapacidad sobreviniente? Y esa la practica, la designa el juez y la practica el cuerpo médico forense. Si la designa el juez y la practica el cuerpo médico forense, ¿qué es? Pericia. ¿De cuándo es ese artículo? ¿Cómo? ¿De cuándo es ese artículo? No sé yo de cuándo ¿De modificaron. cuándo es la ley 6730? Del año 2004. ¿De quién dependía el cuerpo médico forense? De la- Es pericia. Bueno, pero no puedo estar diciendo, ay, a ver, ¿Por qué ustedes no? pueden... Que tenés miedo, hija.
No, es cuestionar. A ver, te viene una incapacidad sobreviniente. Me ha pasado. Era de la Claro. corte, entonces era pericia, pero ahora no. Pero entonces, ¿cómo va a ordenar el juez, por ejemplo, que lo practique a través del cuerpo médico forense? Porque, Y nosotros hemos propuesto perito de parte y la querella también propuso. porque en esa época, No, te estoy hablando de la semana porque pasada. el juez podría, primero que la norma es de otra época, pero si el juez dice, intervenga el cuerpo médico forense, que es del Ministerio Público, y el cuerpo Sí. médico forense dice, y bueno, si lo quiere hacer, hágalo, que es pericia. Si lo hace, es pericia, pues está nombrado por el juez. Y hay un consultor técnico del imputado y un consultor técnico de la querella. Si el cuerpo, ahora el experto, Edith, no va a estar interviniendo por parte del cuerpo médico forense. Interviene por mandato judicial y por el principio de obligatoriedad. Yo no creo que lo tenga tan claro como vos lo estás diciendo. Yo no creo que el perito que viene cumpliendo funciones en el Ministerio Público Fiscal, El perito no es abogado, obedece una manda. sí, lo que quieras, pero depende del Ministerio Público Fiscal y le Sí, mandan. pero si le aceptó al juez, se lo acepta, pero ya no es parte del Ministerio Público Fiscal, si es perito. ¿Tan claro la tienen así? Yo no sé si él la tiene en claro, y yo te digo lo que es. A mí yo lo que la gente tenga en claro, y bueno, eso es una cuestión que la podremos analizar, cada uno piensa lo que se le da la gana. Yo te estoy hablando de la verdad objetiva de las cosas. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad también de decir, mire, como no queremos que, esto yo lo he hecho, me han hecho lugar. Como no quiero que el cuerpo médico forense, porque hoy en el organigrama actual depende del Ministerio Fiscal, que la pericia me la haga un médico del Hospital El Sauce o el CAI, que lo hicimos, porque ¿te acuerdas que te consulté Sí, el lo caso? podés pedir. Y me hicieron lugar y la Sí, hicieron y el tipito bien. era... Está perfecto. Está perfecto, pero ¿por qué lo pediste? Porque ese Porque la perito, parte- perito entre comillas, ¿sí? No responde a criterio de objetividad y de imparcialidad. Por eso lo pide. No importa de dónde salga, vuelvo a repetir, o dónde preste funciones. ¿Qué es lo importante? Designación del tribunal, aceptación del cargo, la existencia de un encargo judicial, imparcialidad. Tercero, ¿tengo eso? Tengo un perito. ¿Dónde trabaja? Es de la lista. Llegó de Nueva York ayer al afortunado. Me alegro. Es perito. ¿No se dan esos requisitos? No es perito. Cuando hablamos al comienzo de las normas, dijimos, ¿se aplican o no? Doctor Mansur, acá hacen una pregunta. Dicen Verónica García. ¿Es pericia los informes realizados por el equipo de abordaje de abuso sexual, LDAS, ¿De quién dependen? del Ministerio Público? Son del Ministerio Público, no es perito. Es así. Perdónenme, pero es así. Antes, ahora, ¿qué pasa con este tema? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la cosa está cada vez más complicada desde el punto de vista científico y técnico, y la vulnerabilidad se acrecienta cuando se trata de pruebas científicas. Entonces los jueces tienen que tomar la intervención a través de la prueba pericial con mayor énfasis y energía. Y si ya no tienen un cuerpo de expertos, usen el de la lista. Vean cómo lo implementan. Pero se impone. ¿Por qué? Porque si no, el juez no puede, chicos. A ver, el hecho de que no sea perito es grave porque está delegando la percepción y la deducción en una parte. Por eso es grave. Porque está percibiendo el otro y deduciendo el otro y le trae la tesis armada. No,
Entonces hay que hacer el recurso y decir que hay errónea valoración de la prueba porque se le está asignando carácter de pericia a lo que no lo tiene. No importa, Lauri. No puede, la verdad no puede depender de que un juez la reconozca. Recurrí. Recurrí. Aunque se equivoquen y sea consultor técnico, trata de meter el tuyo. La esencia de la contradicción es esta. Claro. Puedes pedir alguno de la lista. Acuérdense que esto también, no se olviden nunca. En el proceso penal es obligatorio ser perito. Perito, no consultor técnico de parte. Doctor Pero para Mansur, ser perito ahí lo tiene que designar el juez. Entonces nosotros Claro. tendríamos que pedirle Ha al juez. pasado muchas veces que en la audiencia de acusación o preliminar lo designa, va a la manda con el oficio y el hombre dice, no lo quiero hacer. Bueno, el EPI lo pueden controlar o con un experto puesto por ustedes o lo pueden controlar, a ver, a través de una prueba posterior, porque esa prueba es hecha inaudita aparte, que no tiene nada de malo, ¿eh? Está en el 249 la posibilidad de hacer pruebas por el Ministerio Público inaudita aparte. El tema es que después que la contradicción que se postergó tiene que volver a estar vigente. Entonces, en la etapa procesal oportuna, audiencia preliminar o audiencia de acusación, ¿verdad? Si fuera un hecho flagrante, detención y acuerdo, en esa audiencia tendrás el derecho a ofrecer prueba, ¿sí? Que podrá ser pericial o de informe técnico de tu parte, cualquiera de las dos, para controvertir las conclusiones de ese informe, que es un informe, no es pericia. ¿Sí? Viene desde la instrucción. ¿Qué cosa? Informe. La supuesta pericia dice a la defensa que se va a practicar la pericia y a los fines del 250 notifíquese. Bueno, yo les contesté la otra vez que no era necesario, que si querían, bueno, lo podía proponer, pero que para qué si ante una falta de que no era pericia. ¿Y qué pasó? No me lo contestaron. Pero yo le dije que yo no tenía necesidad de designar perito de control, que gracias, pero que cuando fuera una pericia vería. Y se practicó. La van a practicar igual, hija, con tu parte o sin tu parte, con tu control técnico. No debiéramos atenderlos. Sí, señor. Mire, haga lo que tenga que hacer por el 249, salvo que sea como irreproductible, que ahí, aunque sea informe, si ya no sé, ¿cuándo va a ser irreproductible? Cuando el objeto sobre el que recae la operación pericial se va a destruir. ¿Sí, no? Yo lo que les digo es, aténgase al 249, no me voy por notificado y le corto. No, Yo le digo así, no vos creo que sea. decirle, haga lo que se le dé la gana, infórmeme después, le digo, después avíseme. Pero yo no me tengo por qué notificar. Es más, si me notifico, estoy renunciando a un derecho que no sé si lo tengo y le estoy dando validez a una prueba que puede no tenerla. No podés presentar otro tipo de informe, sino que lo que vas a proponer es que el consultor técnico evacúe un informe. El informe no es la prueba es consultor técnico. ¿Sí? Pero eso no es una pericia, entonces no tenemos que notificarnos de nada. Cada uno sabe si se notifica o no. Pero, ¿nos notificamos o no nos notificamos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Ah?
Nos notificamos y Es renunciamos. que, chicos, pero que miren, Hola, hola. la pericia no es un invento, está definida en el código. El código procesal establece que el juez designa el perito. Si no Rafa. está designado por el juez, no es pericia. Rafa, Sí. ¿cómo te ha ido cuando has hecho estos planteos de solicitarle al juez, en función de que viene con este informe técnico, este consultor técnico, que le has pedido al juez que Pericia. haga una pericia? ¿Qué te Me ha han ido respondido? bien en el pedido. Y ¿Han me hecho? hacen lugar. Sí, Me hacen lugar. Entienden que no he controlado los fundamentos Bien. por ese lado. Pero cuando va al Sauce, no quieren hacer nada. Cuando va al Pereira, no quieren hacer nada. Entonces me están cansando y en algún momento lo que haré es poner una denuncia penal también, porque es obligatorio. Es un delito de desobediencia. Entonces, ¿qué hago cuando el juez me dice, mire, el hombre no la quiere hacer? Entonces le digo, señor juez, no se olvide que es obligatorio. ¿Me entendés? Y ahí suelen hacerla. Claro, enojados. ¿Sí? Pero bueno, no importa. Rafa, ¿y en el CAI? Porque el CAI depende de la corte. Si el CAI dependiera, no, si el CAI dependiera de la corte, Depende de la corte. de ese depende de la corte, entonces si es uno que depende de la corte y la corte lo designa para el caso, el juez lo designa, es pericia. No, bueno, pero no me habías aclarado que el CAI no era era del, claro, bueno, entonces, a ver, ¿quién es de la corte? El CAI. No. Bien, ¿qué es del Ministerio Público? Cuerpo médico forense, el EDEA, el EPI. Bien. ¿Está mal que el Ministerio Público tenga sus cuerpos investigadores? No está mal. No está mal. Estaría mal que no lo tuvieran. Estaría mal que no lo tuvieran. El problema es que la Corte no tiene. Ese es el problema. Exacto. Exactamente. Por allí, esa es una opción. Ir a lo mejor te dicen, no, mire, no es del métier de la especialidad, pero bueno, es una posibilidad. Yo también, otro perito que he ofrecido, que bueno, no me ha ido bien ofreciéndolo porque no quiso hacerlo, pero ya lo van a compeler a hacerlo, son los psicólogos del penal. A los psicólogos del penal también los he ofrecido y a veces he ofrecido peritos de la lista. ¿Por qué? Porque no se olviden que en materia penal es obligatorio. En materia civil no. El perito se puede excusar, ¿sabían? Rafael, Es más, no le adelantan los gastos y se pira. Rafael, y el artículo 34 que te dice que es imputable, es un perito del cuerpo médico forense y me lo mandaste preso. El artículo 34. Pero el artículo 34 no te dice quién es el que hace la pericia. El artículo 34 te dice solamente que si hay alteración morbosa de las facultades. Pero te la hace el cuerpo médico forense. Y pero El vos perito. querés. ¿Cómo? Porque yo quiero, porque lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, hasta las No, 13:30. hija, preguntarle a no sé, acá el Omar, la Sandra que ha trabajado conmigo, te pueden al decir CAI y al positivamente que hemos tenido Y al varias declaraciones de inimputabilidad con el titular de la cátedra de la facultad, con médicos del hospital El Sauce, pero bueno, vos Eso tenés va- que suscitar la intervención de ellos y vos vas a estar también como medio convidado de piedra en el proceso y todo va a ser a tu contra. Hay que tener una iniciativa de control con lo que uno tiene a la mano. Pedí un informe de la facultad. Eso, Rafa, perdón, eso te iba a decir que las facultades, por lo menos esa es una experiencia que he tenido, sí te hacen el informe, ¿Sí? pero no mandan al profesor, por ejemplo, No importa. no, porque a una cuestión de RT te responden, E- pero sí te elaboran un informe. Yo he mandado exacto. a la UTN y me han respondido Chicos, informes ¿qué es técnicos. qué es la prueba pericial? ¿Qué es? ¿Dónde se exterioriza la prueba pericial? En el informe. No es que lo tengo al perito de por vida atado al expediente y que va a venir durante 10 años hasta que la acción prescriba. Es el informe. Entonces, si obtengo un informe, ¿verdad? Ya está. Acuérdense que ir a la audiencia, el perito que dictaminó, es facultativo en parte. Podría llegar a negarse a ir porque ya expresó. Pero cuando es pericia. Bien. Adelantamos. Sí, a ver.
Tengo una pregunta verbal. ¿Quieren que tomemos un café después de esto? Así ya, igual ya estamos casi terminando. Nos queda la parte, otra parte que es linda. Igual vamos a ir vamos a tener continuación de esto, porque viene toda la parte de la prueba científica, que es muy importante, la parte de la carga de la prueba y la parte de la prueba trasladada. O sea, esto es un ciclo de derecho probatorio. Esperamos que sean 2 y no 3, pero podrían llegar a ser 3. Vamos a ir haciendo a medida que podamos también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también este debate es enriquecedor. ¿Mm? O sea, Tengo una pregunta, no sé si el expositor me puede escuchar. Sí. ¿Sí? ¿Me escucha, doctor? Sí. Con respecto al cuerpo médico, me parece que quisiera que si puede aclarar algo, porque hay una diferencia entre el EDEA, por ejemplo, que es un órgano creado dentro del Ministerio Público Fiscal. En cambio, el cuerpo médico, como pertenecía a los juzgados, o sea, a la Corte, por inercia, se podría decir, los jueces suelen designarlo de oficio incluso. Olvidando que ya no es un perito oficial y esto ya no es un perito de la justicia, ¿no? Entonces esto daría lo mismo que si se tratara de una ONG importante que tiene su equipo y resulta que alguien de esa ONG es imputado y entonces el juez designa como perito oficial. Entonces el error que yo veo, y esa es la pregunta, es si le parece que en estas condiciones es suficiente con que haya sido designado por el juez para considerarlo imparcial, cuando en realidad le paga el sueldo una de las partes, que es el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué tal, doctor? Mire, como usted sabe, el perito, por la obligación de ser imparcial, es recusable. Y hay una norma que establece que se lo recusa por las mismas razones que se recusa a los jueces. Y en Ajá. materia, usted pertenece al fuero civil o penal, pero en materia penal las causales de recusación están expresamente establecidas, pero en materia civil están las causales de impedimento, que se llamaba, y las causales de sospecha. Entonces, mientras usted tenga duda de la parcialidad, por más de que lo designe el tribunal allí, hay que ver cómo el profesional interviene. Si el profesional interviene como parte del cuerpo médico forense, está difícil que sea una pericia, porque le está pagando la Bien. parte, lo mismo que si usted tuviera un testigo que es empleado de la contraparte. Usted seguramente lo tacharía en la audiencia, si fuera en materia civil. Y en materia penal va a cuestionar que se trate de un testigo imparcial, porque va a decir que está vinculado por un interés. ¿Sí? Bien, ¿usted Bárbaro. aceptaría que el perito sea pagado por la contraparte? No. Ahora, si ese miembro empleado del cuerpo médico forense dice que va a aceptar a título personal el encargo del juez, allí será una pericia. ¿Se comprende? Perfecto. Sí, sí, muy claro. Gracias. Gracias. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, Después de todo esto que dijimos, capaz que es medio preguntonta, pero me han hecho lugar. sí, Los miembros de EDEA son parte del Ministerio Fiscal. sí, Yo he sí, recusado y se han formado incidentes de recusación, sí. por ejemplo, a una por amistad íntima y a otra por eso dije que a esta altura, ¿Amistad íntima con quién? con una perito, bueno, con una psicóloga de EDEA. No, una psicóloga de EDEA es mi mejor amiga de toda la vida y yo la recuso siempre, porque después en el contrainterrogatorio yo quiero matarla. Bueno, la recusás porque sos buena, pero no estarías obligado a Sí, hacerlo. pero es como que te genera una... Bueno, a mí me han hecho lugar, por eso digo, capaz que es una pregunta a esta altura media No, después de lo que hemos hablado, pero no, sí he formado no incidentes de corre. recusación. Técnicamente no correspondería, porque la correspondería a eso. recusación para el perito está prevista para asegurar y garantizar la imparcialidad. Claro, y en este caso es parcial porque bueno, a eso iba, que yo he formado Y incidentes de se me hace medio recusación. ruido recusarla. Claro, por motivos de amistad íntima o por otros motivos. Por ejemplo, como que le dio consejos A ver. una persona de EDEA a la querellante. Jurídico. Sí, pero me hicieron lugar.
Claro, exactamente. Sí, tiene razón la Claro, doctora. pero me hicieron lugar y de hecho esa perito ya me la o sea, esta psicóloga de ideas me la sacan, directamente no me la notifican. Y a otra formamos incidente de recusación con reserva de casación porque se advirtió desde la retrocámara, observando a nosotros, cómo le daba consejos legales a la madre de la niña, presunta Claro. víctima. Sí, eso, bueno, Y se hizo una reserva de casación y se A formó ver. un incidente. una cosa es, tengamos presente, una cosa es que existe una causal de recusación y otra muy distinta que haya incumplimiento de los deberes del funcionario público. Rafael, y en el caso de los delitos económicos, que es la base, el informe pericial de una de las partes, entonces, porque intervienen los peritos del cuerpo médico forense. Claro. Y te llevan toda una causa adelante y te tienen preso. Pedirle a los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Tenés 3 facultades, pública y privada. Pedirle al Consejo Profesional de Ciencia Económica que te designe uno. Ya más no te puedo, estas cuestiones ya son del ejercicio tuyo. Yo lo que te puedo hablar es de la parte conceptual. Bueno, pero en la parte conceptual empieza a investigar el fiscal y el juez se viene a enterar en el momento de la prisión preventiva, en la audiencia de Ves que acusación. no son peritos. Gracias, gracias. Verónica García pregunta que por qué no son peritos los profesionales del EDEAS que realizan proceso de pericia, la evaluación del dictamen, de pericia a la evaluación del dictamen. No entendí la pregunta. Que por qué, aquí acá no lo veo bien. ¿Por qué no son peritos los profesionales del EDEAS si realizan proceso de pericia a la evaluación del dictamen? El proceso de pericia, a ver, para que exista proceso de pericia tiene que haber perito. Para que haya perito tiene que ser con sujeción a las normas que establecen cómo se forma, cómo se ordena, cómo se admite, cómo se produce la prueba pericial. El hecho de que alguna actividad de la parte tenga el carácter de actividad científica o que evacúe puntos de duda, puntos que justamente requieran de los conocimientos científicos, técnicos o artísticos para ser evacuados, no significa por sí que sea pericia. Podrá ser un género de prueba científica, pero para que sea pericia tiene que ser hecha por un tercero, con encargo judicial, con juramento, ¿sí? Y, obviamente, cumpliendo con el dictamen, con la formulación del dictamen. Hay otros géneros de prueba, hay otras clases de prueba que tienen una sustancia científica, pero que no por tener sustancia científica son pericia. Tenemos los informes técnicos, tenemos los mismos informes de los consultores técnicos de parte, mal llamados peritos de control en el Código Procesal Penal de la provincia, y podemos tener también incluso la actividad administrativa, por ejemplo, en el proceso, en la etapa de ejecución de sentencia, en el proceso penal, hay dictámenes obligatorios antes de la realización de la audiencia que versan sobre el pronóstico de reinserción. Esos también son pruebas científicas, pero no son pericias. Otro relacionado. Este lo pregunta también Verónica García. Si no son peritos los profesionales que realicen o lleven a cabo la audiencia testimonial en Cámara Gesell, ¿cómo se los debería denominar? ¿Consultor técnico o cómo? La audiencia de Cámara Gesell no es prueba pericial. La audiencia de Cámara Gesell es una subespecie de prueba testimonial, en donde la producción del testimonio se realiza en un entorno a través de un intermediario en la formulación de las preguntas. Las preguntas pueden ser formuladas por la parte o pueden ser formuladas incluso por el tribunal y son canalizadas a través de un experto, de un psicólogo. Por lo tanto, es un género o una subespecie de la prueba testimonial. Entonces, lo que va a haber primero es un dictamen que tendría el carácter de prueba científica, que es el que va a determinar si la persona puede ser sometida a la Cámara Gesell como víctima o como testigo, porque el Código Procesal Penal de Mendoza contempla las dos opciones, ¿verdad? Pero en sí, lo que están haciendo es indagar a la persona sobre el resultado de la percepción de hechos, ¿verdad? Entonces, se trata de una declaración de ciencia, se trata de una declaración
vertida por quien ha sido víctima y se trata de una prueba de carácter histórico indirecto. La diferencia es que el modo de extraer la prueba de la fuente, justamente, ¿verdad?, determina un medio de prueba anómalo que podríamos decir que tiene componentes científicos y componentes propios de la prueba testimonial. Y en esta ley dice, ¿qué sucede con el examen del 315 CPP? La ley no dice que debe hacerse pericia o informe, esto en los casos de violencia de género. ¿Qué sucede con el informe del 315? El 315 no contempla una pericia destinada a, o un informe técnico, o una prueba de carácter científico, o una prueba de consultor técnico de parte, destinado a juzgar sobre la capacidad de culpabilidad de la persona, sino que lo que está determinando es una medida de prueba dentro de la investigación penal. Entonces, primero y principal hay que tener cuidado cuando versa sobre el imputado, porque puede estar siendo utilizado como sujeto de prueba y tiene la garantía de no declarar contra sí mismo. Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Qué tipo de colaboración se le exige al imputado por el 315? ¿Verdad? Eso es lo primero que hay que tener presente. Va a versar sobre el imputado, perfecto, pero yo no puedo utilizar el imputado a través de medios científicos para obtener datos sobre la existencia del hecho, porque entonces violo el derecho a declarar contra sí mismo y de ser objeto de prueba pasa a ser sujeto de prueba. Eso está prohibido por los tratados internacionales y por la Constitución. Ahora, no importa quién desarrolle la medida. Vuelvo a insistir, lo importante es cómo se decreta, quién decreta y cómo se desarrolla la prueba para que responda al concepto de pericia o responda al concepto de una prueba científica de distinta naturaleza. Vuelvo a insistir en la necesidad de la imparcialidad en que sea designado por el juez. Por eso, no hay que confundir la posible sustancia o contenido científico de la prueba, porque esta puede provenir de la parte, puede provenir de terceros o puede provenir a instancia del tribunal, como es el caso de la prueba pericial, ¿verdad? Ya sea que la pida la parte o que el juez la ordene de oficio. Sabemos que tiene esas facultades. De hecho, nuestro Código Procesal Penal lo contempla, que la prueba de pericia, pericia en el sentido técnico y estricto de la expresión, puede ser ordenado por el tribunal. Pero el contenido científico no necesariamente determina que sea pericia. Para que sea pericia tienen que estar todas las características que hemos hecho referencia anteriormente. Verónica García dice dos cosas. Doctor Mansur, el artículo 34, inciso 1, el informe lo hace el cuerpo médico forense. Y después, si se recusa a un perito o profesional del EDEAS, ¿no sería remoción? Voy a aclarar una cosa. No necesariamente lo hace el cuerpo médico forense. Yo he obtenido informes del 34 no hechos por el cuerpo médico forense. No hay ninguna norma que diga que la pericia del 34 tiene que ser hecha por el cuerpo médico forense. Aclarando. Que se haga por circunstancia de comodidad es otra cosa. Por conveniencia, por practicidad, es otra cosa. Pero la pericia del artículo 34 es una pericia, debería ser pericia y debería ser conformada con todos los recaudos de pericia. Exactamente. ¿Qué es? Vuelvo a insistir. Juramento, puntos de pericia, evaluación, desarrollo de las medidas y la elaboración de un dictamen que tiene que estar debidamente fundado y que tiene que tener la declaración de ciencia comprensiva de las operaciones científicas, técnicas o artísticas que se realizaron y también de las conclusiones. Pero que lo haga el cuerpo médico forense no le da el carácter de pericia, ni tampoco es imperativo que lo haga el cuerpo médico forense. Que nosotros tengamos la costumbre de solicitárselo al cuerpo médico forense es otra cosa, pero no hay ninguna norma ni procesal ni de fondo que diga que la evaluación del 34 tiene que ser hecha por el cuerpo médico forense. Otra consulta de Verónica García. Si se recusa a un perito profesional del EDEAS, ¿no sería remoción? No sería remoción. Remoción. No, las causales de remoción por lo general, a ver, las causales de recusación son antes de que el perito dictamine y tienden a preservar la imparcialidad del perito, ¿sí? Las causales de remoción
son distintas y no están previstas en el Código Procesal Penal, sino que están previstas en el Código Procesal Civil. ¿Cuándo se remueve el perito? Cuando no cumple en el Código Procesal Civil, aclaro, en el Código Procesal Penal no hay causales de remoción, está la obligatoriedad del cargo, ¿sí? ¿Cuándo se remueve el perito en el proceso civil? Cuando no presenta el informe en tiempo, cuando no contesta las observaciones en tiempo. Recordamos que en el proceso civil tenemos, por un lado, las observaciones y por otro lado, la impugnación del informe pericial. Y además, que no desarrolla en tiempo las operaciones, porque el perito en el proceso civil tiene que informarle al tribunal cuándo va a desarrollar la operación y notificar a las partes. Entonces allí van las partes con el consultor técnico. Por eso es importante el 184 del Código Procesal Civil, porque dice, sin perjuicio del derecho a proponer perito, podrán proponer consultor técnico de parte. Está clarísimo la cuestión, ¿sí? Entonces, la remoción es porque no cumple con ciertas y determinadas circunstancias en cuanto a la ordenación de la prueba y a la forma en que la prueba debió ser llevada a cabo y la forma en que debió presentarse el informe o contestar las observaciones e impugnaciones. Pero no tiene nada que ver las causales de remoción con las causales de recusación. Las causales de recusación son antes de la prueba. Las otras son después. María de los Ángeles Hidalgo pregunta, dice, en este esquema, en una pericia, ¿es igualmente válido el dictamen del perito de LEDEAS que el del perito de parte de la defensa? Claro, sí, exactamente, doctora. Son pruebas de consultor técnico de parte. El Código Procesal Penal de Mendoza le llama perito de control, ¿verdad? Pero efectivamente, a ver, pueden actuar en forma anterior a la realización de la pericia. Y usted o el fiscal llevan el informe. Esa es una prueba científica que no es pericia. Pueden actuar al momento de la pericia. Tanto en el Código Procesal Penal como en el Código Procesal Civil está establecido que esos peritos pueden asistir a las operaciones, pero no participar de la deliberación. Sí pueden formular observaciones durante el desarrollo de las operaciones y pueden formular observaciones al informe pericial, sobre todo en el proceso civil. En el proceso penal eso no está tan claro, pero en el proceso civil sí está claro, ¿sí? Ahora, como es de la parte, puede ser coetánea con la operación pericial o puede ser anterior o puede ser posterior también. Por ejemplo, supuesto del Código Procesal Penal, artículo 249, se desarrolla la prueba y luego se notifica por razón de urgencia y entonces ahí se designa un perito de parte para que haga un control y ahí va a ser posterior. Entonces, depende de la circunstancia. Pero si proviene de la parte, es consultor técnico. ¿Listo? Bueno. Ahí está.